Hola chicos, bienvenidos nuevamente a Física 1. Hoy vamos a continuar con la unidad 2 correspondiente a leyes de movimientos. Vamos a seguir resolviendo problemas de leyes de movimiento, leyes de Newton, donde están implicadas las fuerzas de fricción. Fuerza que, como ya les había comentado, es muy importante para los movimientos que nosotros realizamos diariamente. Entonces, la semana que viene, a partir del lunes, en la mañanita, bien temprano por la mañana, van a tener habilitado el test 2 y el foro 2 para que vayan respondiendo. Sí, van a tener toda la semana para que respondan, porque la siguiente semana arriba ya es el examen final de ciclos. Bueno, comencemos con este primer ejercicio que tenemos acá. Dice, tres objetos se conectan sobre una mesa como se muestra en la figura. Aquí está la mesa con los tres objetos como conectados. La mesa rugosa tiene un coeficiente de fricción de 0.35. Los objetos, tienen masa de 4 kilogramos, 1 kilogramo y 2 kilogramos como se muestra en la figura. Y las poleas no tienen fricción. Dibuje un diagrama de cuerpo libre para cada objeto. Y A, determine la aceleración de cada objeto y sus direcciones. B, determine las tensiones en las dos cuerdas. Ok, comencemos analizando el problema que tenemos acá. Tenemos una mesa donde dice que tiene un coeficiente de fricción. Dice que la mesa es rugosa y tiene un coeficiente de fricción. ¿Qué quiere decir que la mesa sea rugosa y tiene un coeficiente de fricción? Quiere decir que va a haber una fuerza que se va a oponer al movimiento, ¿sí? Va a ser una fuerza contraria al movimiento, a la fuerza hacia donde se dirige el movimiento. Una fuerza de fricción siempre es una fuerza contraria hacia el movimiento. Si el objeto se está dirigiendo hacia la derecha, la fuerza de fricción es hacia la izquierda. Si el objeto se dirige hacia la izquierda, la fuerza de fricción es hacia la derecha. Siempre va a ser así. Entonces ya sabemos que aquí hay una fuerza resistiva. Ahora, tenemos tres objetos de pesos diferentes, ¿sí? Uno tiene una masa de 4 kilogramos, otro tiene una masa de 2 kilogramos. Viendo estos dos que son los que están colgando, cuando vemos acá, por ser el de menor masa, se va a mover, ¿sí? Entonces, estos dos que están acá tienen masas diferentes, ¿sí? Al tener masas diferentes, quiere decir que puede haber un desequilibrio y se va a mover. Si los dos objetos estuviesen a la misma distancia y tuviesen la misma masa, estuviesen en equilibrio y no se moviesen. Como tienen masa diferente, puede ser que ocurra el movimiento, que haya un desequilibrio y al haber el desequilibrio va a haber un movimiento. Entonces ya podemos inducir que el sistema se va a mover. Nos dicen, dibuje diagrama de cuerpo libre para cada objeto, con la finalidad de que siempre que se dibuja diagrama de cuerpo libre, de cada objeto se puede obtener una ecuación, ¿sí? Y así vamos a tener tantas ecuaciones como objeto tengamos. ¿De qué nos sirve tener tantas ecuaciones? Que mientras más ecuaciones tengamos, más fácil vamos a poder resolver el problema. ¿Por qué? Porque vamos a tener más de dónde trabajar, ¿sí? Más ecuaciones. Ahora, ¿qué otras cosas nos piden acá? Nos dice, las poleas no tienen fricción. Cuando nosotros hablamos de poleas sin fricción, quiere decir que las poleas no van a aportar absolutamente nada al movimiento, ¿sí? Más allá de ser un medio para conectar los dos objetos. Pero no aportan nada. Si las poleas tuviesen fricción,
entonces en la polea se generarían fuerzas resistivas, se generaría un torque resistivo y cambiaría el movimiento. Por ejemplo, acá, esta tensión de la cuerda, nosotros para este objeto podemos ver que aquí tenemos esta tensión y para este objeto aquí tenemos esta tensión. Por ser la misma cuerda, la tensión es exactamente la misma, ya que las poleas no tienen fricción. Pero si fuesen poleas con fricción, la tensión en ambos lados de la polea podría cambiar. Entonces, esas son cosas que uno tiene que analizar. Si la polea tiene fricción, entonces las tensiones a ambos lados podrían ser diferentes. Como la polea no tiene fricción, entonces no voy a tener variación entre las tensiones a ambos lados. Entonces es exactamente la misma. Y listo. Ahora podemos comenzar, después de haber analizado nuestro problema, podemos comenzar a resolver. Bueno, acá dice, dibuje diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Para obtener una ecuación para cada objeto. Aunque el problema no lo diga, que dibuje diagrama de cuerpo libre, siempre debemos hacerlo. Siempre, siempre, siempre debemos hacer los diagramas de cuerpo libre. Aquí no los especifican porque quieren que nos vayamos. Los problemas de esta sección, de este libro, y de todos los libros, los problemas de este capítulo, lo que quieren es que el estudiante tome el hábito de hacer diagrama de cuerpo libre. Por eso es que en cada ejercicio dice, dibuje diagrama de cuerpo libre, dibuje diagrama de cuerpo libre. Pero en capítulos más avanzados, los problemas no le va a decir, dibuje diagrama de cuerpo libre. Pero hay que saber que debemos dibujar el diagrama de cuerpo libre. Siempre, siempre debemos dibujar diagrama de cuerpo libre para observar todo lo que está pasando en cada objeto. Entonces, comencemos. En el objeto 1, este que tenemos acá, perdón, vamos a tener dos fuerzas. La fuerza de tensión, que vamos a llamar 1, 2, por llamarlo masa 1, masa 2. ¿Sí? Si decimos que este es el 1, este es el 2 y este es 3. Entonces acá tenemos, si este es el 1, vamos a tener la tensión 1, 2. ¿Por qué le decimos 1, 2? Porque es la tensión que se produce entre el objeto 1 y el objeto 2. Y hacia abajo tenemos el peso. ¿Tenemos alguna otra fuerza sobre este objeto? No, solamente el peso y la tensión. Ahora, nos venimos al objeto 2, que tenemos acá, el que está sobre la mesa, el objeto de 1 kilogramo. Como estás posado en una superficie horizontal, o porque está sobre una superficie, su movimiento es sobre una superficie, puede ser inclinada también, entonces vamos a ver todas las fuerzas que actúan. Tenemos hacia abajo la fuerza del peso, hacia arriba la fuerza normal. Normalmente, si el objeto no se está moviendo en la vertical, la sumatoria de fuerza en Y no nos interesaría. Si estamos en un problema idealizado donde no existe fricción. Pero cuando existe fricción, tenemos que hacer la sumatoria de fuerza en Y. ¿Por qué? Porque la fuerza de fricción, como la ven acá, es igual al coeficiente de fricción por la normal. ¿Sí? Entonces necesitamos conocer cuánto vale la normal. Y la normal la podemos obtener de la sumatoria de fuerzas en Y. Por eso hacemos la sumatoria de fuerzas en Y. De este lado tenemos la tensión 1, 2. Esta tensión que vamos a tener acá, la tensión entre el objeto 1 y 2. Y de este lado derecho vamos a tener la tensión 2, 3. La tensión que se produce entre el objeto 2 y el objeto 3. Y para el último bloque tenemos exactamente lo mismo. Este es el bloque 3. Aquí tenemos el peso hacia abajo y la tensión 2, 3 hacia arriba. Y listo, esos son los diagramas de cuerpo libre. Vean que no tienen ninguna complicación, es simplemente dibujar las fuerzas que actúan sobre cada objeto por separado. Ahora,
De cada uno de estos bloques o de estos diagramas por cuerpo libre podemos hacer sumatoria de fuerza. En el primer caso tenemos solamente sumatoria de fuerza en Y. ¿Por qué? Porque el objeto no se está moviendo en X, sino es un objeto que se está moviendo solamente en la vertical. Sumatoria de fuerza en Y igual a masa por aceleración en Y. En Y que tenemos la tensión 2, 1, 2, menos el peso, igual a menos la masa 2 por la aceleración. Perdón, aquí es masa 1, lo voy a cambiar. Listo, ya arreglé, tenía un errorcito aquí en la ecuación. Y esa es la ecuación que tenemos. ¿Por qué ponemos menos masa 1 por aceleración acá? ¿Por qué colocamos menos masa 1 por aceleración en vez de simplemente masa 1 por aceleración? Los tres objetos se van a mover, como no existe fricción en las poleas, entonces los tres objetos se van a mover de igual manera. ¿Por qué? Porque las cuerdas son inextensibles, no se estiran, no ganan ni pierden masa, entonces no hay pérdidas de energía ni de masa por ningún lado. Entonces, lo que se mueva uno se van a mover todo porque es lineal, es una sola polea. Ahora, ¿por qué ponemos negativa acá esta fuerza? Porque suponemos que el movimiento va en dirección hacia abajo. ¿Quién es la fuerza que hace que se mueva hacia abajo? La fuerza de gravedad. Esta fuerza es la que me está generando el movimiento. La tensión se está resistiendo al movimiento, pero aún esta fuerza es más grande y es la que causa que se mueva. Si esta fuerza fuese más pequeña que esta, entonces se movería, no se movería, o se movería al contrario. Entonces, si yo supongo que el objeto se está moviendo hacia abajo, quiere decir que el peso es quien me está gobernando ese movimiento. Entonces, si yo pongo el peso negativo, aquí tengo que poner esta fuerza negativa, porque recuerden que la fuerza es una magnitud que causa que cambie el estado de movimiento de un objeto y va a generar una aceleración proporcional a su magnitud y en la misma dirección. ¿Sí? Si este es que está generando el movimiento, esta aceleración va en esta misma dirección. Si este es negativo, aquí es negativo. Si este es positivo, aquí es positivo. Podríamos ponerlo así. Podríamos colocar acá positivo, pero entonces esta sería negativa. ¿Sí? Sería igual. Nosotros presuponemos, para comenzar, que esta es la dirección. Si nos estuviésemos equivocando y la dirección fuese contraria, no pasa nada. Al final nos va a dar la dirección correcta. Cuando consigamos el valor de la aceleración, vamos a ver hacia dónde se está moviendo. Entonces, por los momentos lo podemos suponer así, y si nos equivocamos, el problema mismo nos lo dirá. ¿Sí? Al resolver las ecuaciones nos va a quedar la ecuación correcta. ¿Por qué? Porque aunque lo definamos así, como estamos siendo cónsonos con nuestro sistema de referencia, es decir, si decimos que este es negativa, este es positiva, entonces no hay problema. Para el segundo, aquí, si nos estamos moviendo en X, vean, entonces hacemos sumatoria de fuerzas en X, decimos menos la tensión 1, 2. Si una tensión es negativa, decimos lo que va hacia la izquierda es negativo y lo que va hacia la derecha es positivo. Si esta es negativa, entonces esta tensión es positiva, como la tenemos acá. Una negativa, la otra positiva. Y la fuerza de fricción la tenemos acá, se opone al movimiento. Entonces aquí suponemos que esta tensión es positiva, entonces la fuerza de fricción va a ir contraria. Entonces estamos suponiendo que el movimiento va en esta dirección. Entonces, al suponerla
de esta forma, entonces, si suponemos que el movimiento va en la dirección del objeto más pesado, entonces la aceleración va a ser negativa. Vean. Decimos, todo lo que va a la izquierda es negativo, pero hacia allá es donde va el movimiento, ¿sí? No, el movimiento no siempre va en la dirección positiva. Nosotros podemos decir, el movimiento va en la dirección negativa y las fuerzas que vayan hacia allá van en la dirección negativa. Chicos, aquí había un pequeño error, tuve que pausar el video y arreglar. Acá, la fuerza de fricción es positiva, porque si decimos que el movimiento va hacia la izquierda, entonces la fuerza de fricción iría hacia la derecha y se sumaría con esta otra fuerza que también le hace resistencia. Todas las fuerzas que ofrecen resistencia van en el sentido contrario del movimiento. La tensión 2-3 ofrece resistencia y la fuerza de fricción también ofrece resistencia, pero el movimiento va hacia la izquierda, decimos que hacia la izquierda es negativo, entonces la masa por la aceleración también va a ser negativa. Ok, fino por allí. Entonces ahora, como necesitamos la fuerza de fricción, necesitamos conocer el valor de la normal, hacemos sumatoria de fuerza en Y igual a masa por aceleración en Y, que a la final va a ser la misma aceleración para todos. Entonces, en Y, ¿quién está actuando? Está actuando la normal y está actuando el peso. Entonces, normal menos el peso igual a 0. Y rápidamente para el tercer objeto es básicamente lo que hicimos en el primer objeto, solamente tenemos movimiento en Y, decimos que la tensión 2-3, como el movimiento va hacia arriba, la tensión es la que genera ese movimiento, menos el peso que se le opone es igual a la masa 3 por la aceleración. Y de aquí, sustituyendo los valores que tenemos, podemos obtener estas tres ecuaciones. Vean acá, para volver esta masa por aceleración positiva, simplemente multiplicamos por menos 1 toda la ecuación, entonces quedaría negativo la tensión, positivo el peso y positivo la masa por la aceleración. Acá hacemos exactamente lo mismo, multiplicamos todo por menos 1, entonces nos queda positiva esta tensión, negativa la fuerza de fricción, aquí queda negativa, voy a cambiarlo, disculpen, tengo un errorcito nuevamente. Listo, entonces queda positivo, positivo, aquí quedaría negativo, negativo, estas que están negativas, negativas, pasarían a ser positivas. Y de acá podemos tener, aquí no hay ningún problema, no hay que multiplicar por menos 1. Listo, sustituimos el valor de las masas, el valor de la gravedad y obtenemos las diferentes ecuaciones que tenemos. Ahora, ¿qué hacemos? Comenzamos a resolver. Ahora sí, de cada diagrama hacemos una ecuación. Y ahora, a partir de esas tres ecuaciones que tenemos, podemos comenzar a resolver para conseguir nuestra variable que nos están pidiendo. Piden determinar la aceleración de cada objeto y sus direcciones. Si nosotros observamos las tres ecuaciones que tenemos en común aceleración, tenemos dos ecuaciones que tienen tensión, 2-3, y dos ecuaciones que tienen tensión, 1-2. Si nos damos cuenta, las ecuaciones que tienen tensión 1-2 la tienen con signos contrarios. Y las ecuaciones que tienen tensión 2-3 también la tienen con signo contrario. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros sumamos estas dos ecuaciones, esta tensión se va a cancelar y se nos elimina una incógnita. Eso es muy bueno, eso es lo que buscamos, reducir el número de incógnitas. Y si sumamos estas dos, también estas tensiones se nos van a eliminar y vamos a tener una incógnita menos de más. Entonces, si sumamos las tres, estas tensiones van a desaparecer. Y al desaparecer estas tensiones, solo nos va a quedar la aceleración como incógnita. Entonces, hagamos eso. Sumemos las tres ecuaciones. Al sumar las tres ecuaciones,
tensión 1,2 menos tensión 1,2 desaparece, tensión 2,3 menos tensión 2,3 desaparece y solo nos queda 39,2 newton menos 0,350 por 9,8 newtons menos 19,6 newtons. Y se suman todas las aceleraciones de este lado. 4 más 1, 5 más 2, 7. 7 aceleraciones. Al resolver esta cuenta, que es simplemente una suma, nos queda 16,7 newtons dividido para 7 kilogramos. Y eso nos da una aceleración de 2,31 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Con qué dirección? Con dirección M1, que es este, va hacia abajo. M2 va hacia la izquierda, si este va hacia abajo. Si este va hacia abajo, este obviamente va a ir hacia la izquierda. Y entonces a este no le queda otra que ir hacia arriba. Entonces esas son las direcciones que tenemos. ¿Sí? Ahora, nos piden determinar las tensiones en las dos cuerdas. Si tenemos el valor de la aceleración, simplemente sustituimos. Acá, por ejemplo, tenemos tensión 1,2 y acá tenemos tensión 2,3. Si sustituimos la aceleración acá y acá, ya obtenemos cada una de esas tensiones. Entonces, sustituyamos y despejemos y nos queda que la tensión 1,2 va a valer 30 newtons y la tensión 2,3 va a valer 24,2 newtons. ¿Sí? Y esas son las tensiones de las cuerdas, la aceleración del sistema y la dirección de cada uno de los bloques. Pasemos a un segundo ejercicio de un carro. Nos dice un convertible Chevrolet Corvette, un carro que es muy rápido, puede frenar hasta detenerse desde una rapidez de 60 millas por hora a una distancia de 123 pies en un camino plano. Es decir, que cuando el carro va a 60 millas por hora y frena, en 123 pies logra detenerse por completo. ¿Sí? Si es un camino completamente plano. Nos preguntan ahora, ¿cuál es la distancia de frenado en un camino con pendiente descendiente a un ángulo de 10 grados? Es decir, inicialmente tenemos un camino completamente horizontal y el carro cuando va a 60 millas aplica los frenos y en 123 pies ya está detenido por completo. Ahora, si no es completamente horizontal, sino que está un poco inclinado, está inclinado a 10 grados, ¿cuánta distancia va a necesitar para poder detenerse? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? Analizamos. Bueno, ya prácticamente está analizado. ¿Qué tenemos que darnos cuenta acá? Millas por hora, aquí nos dan una distancia en pies. Chicos, existen varios sistemas de unidades y nosotros vamos a trabajar los problemas de acuerdo al sistema de unidad que nos pida. Si nos están dando el problema en el sistema internacional, vamos a resolver en las unidades del sistema internacional. Si nos está dado el problema en el sistema de uso común en los Estados Unidos, vamos a resolver en ese sistema. Por eso es importante que estudien las unidades de cada uno de los sistemas y puedan trabajar en cada uno de los sistemas. Las ecuaciones son exactamente las mismas. Los principios físicos son los mismos. Las leyes son las mismas. Lo único que cambian son las unidades. Pero cuando trabajamos en un sistema tenemos que usar todas las unidades en ese sistema. No podemos usar unidades de dos sistemas diferentes para resolver el mismo problema porque no funciona. Ahora, ¿cómo podemos resolver?
Si nosotros sabemos que en una carretera completamente plana, horizontal, el carro al frenar, ¿qué quiere decir que frene? Que aplica una aceleración, aplica una fuerza que va a hacer que se detiene. Pero ¿cuál es la fuerza que hace que se detenga? La fuerza de fricción va a hacer que se detenga. Entonces sabemos que el carro tiene fricción. Si la pista no tuviese fricción, el carro seguiría como si nada, ¿sí? Deslizaría eternamente si no hubiese fricción. Pero como existe fricción, entonces esta fuerza de fricción es la que hace que se detenga. Entonces, tenemos un problema donde primero nos dice que está en horizontal y luego nos dice que está vertical. Ahora, para cuando está horizontal, sabemos en qué distancia se detiene. Entonces, sabiendo en qué distancia se detiene, nosotros podemos calcular la fuerza que se necesita para que se detenga en esa distancia. Y esa fuerza, como corresponde a la fuerza de fricción, entonces quiere decir que existe un coeficiente de fricción entre la rueda y el camino, ¿sí? Que es el que hace que se detenga, ese coeficiente de fricción específico. Entonces, si conocemos el coeficiente de fricción de la pista, ya luego podríamos calcular la distancia que se requiere si la pista está inclinada cualquier grado. ¿Sí? Entonces, con los datos del problema inicial, calculamos el coeficiente de fricción. Y con ese coeficiente de fricción, calculamos luego qué distancia va a requerir para frenarse si ya la pista está inclinada. Porque si la pista está inclinada, ya las fuerzas ahí no son exactamente las mismas y varía un poco la fuerza. Ya lo vamos a ver. Entonces, resolvemos para cuando el carro se mueve en una superficie completamente horizontal. ¿Qué pasa? Cuando se mueve en una superficie horizontal, si el movimiento decimos que va hacia la derecha, que podemos decir que es positivo o negativo, igual es, entonces la fuerza de fricción va sentido contrario. Hacia arriba, ¿quién actúa? La normal, y hacia abajo, como estamos completamente horizontal, solo actúa el peso, ¿sí? Entonces podemos hacer sumatoria de fuerza en Y igual a masa por aceleración, pero en este caso igual a 0 porque el carro no salta, ¿sí? Se va solamente moviendo en la horizontal. De allí tenemos que la normal menos el peso va a ser igual a 0, lo que implica que la normal es igual al peso. Ahora, en X tenemos sumatoria de fuerza en X igual a masa por la aceleración que se produce en X. De aquí tenemos también, vamos a tener una fuerza de fricción que es igual al coeficiente de fricción y multiplicado por la normal, que es el peso. Y eso va a ser igual a la masa por la aceleración en X, ¿sí? Las fuerzas son proporcionales porque esta aceleración que se le aplica al carro cuando se va moviendo a una rapidez de 60 millas por hora es la que hace que se detenga. ¿Sí? Es la que hace que el carro se detenga, entonces es proporcional a la fuerza de fricción. Ok, tenemos entonces la ecuación. Por otro lado, nos dicen la distancia a la cual se detiene. Entonces podemos pensar en nuestra ecuación de la cinemática que tenemos acá. ¿Por qué? Porque acá en esta ecuación de la cinemática tenemos implicada la aceleración. Y aquí tenemos aceleración, que no conocemos. ¿Sí? No conocemos ni la aceleración ni el coeficiente de fricción. Entonces, hasta aquí, hasta este punto, solo tenemos una ecuación y una incógnita. Una ecuación y dos incógnitas. ¿Sí? Y recuerden que tenemos que tener por lo mínimo la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Entonces, si tenemos más incógnitas que ecuaciones, tenemos que conseguir otra ecuación que nos pueda ayudar a resolver. En este caso,
esta ecuación de la cinemática. ¿Por qué? ¿Por qué usamos esta ecuación? Vean, acá está la aceleración que necesitamos. Tenemos velocidad final. ¿Sabemos cuánto vale la velocidad final? Claro que lo sabemos. Vale 0. ¿Por qué? Porque dice que se puede detener. El carro se detiene por completo. ¿Cuándo? Después de aplicársele esta aceleración y haber transcurrido 123 pies, esta velocidad va a ser 0. Entonces, esta velocidad es 0 cuando han transcurrido 123 pies para esta aceleración. ¿Cuánto vale esta velocidad inicial? Vale 60 millas por hora, que hay que llevarla a pies sobre segundo. ¿Sí? Entonces, simplemente se hace una transformación. Ahora, si esto es 0, lo que hacemos es despejar. Pasamos la velocidad inicial hacia el otro lado, quedaría negativa, elevado al cuadrado, y este 2 por delta x lo pasamos a dividir. Y eso nos da que la aceleración va a ser igual a menos la velocidad inicial elevado al cuadrado dividido para 2 veces el desplazamiento que se requiere. 2 veces los 123 pies. Ahora, ¿qué pasa? Vean, acá nosotros tenemos, voy a borrar un poquito. Acá nosotros tenemos masa por aceleración en X. Y esto es fuerza. ¿Y a qué fuerza es igual? A la fuerza de fricción. Ahora, si aquí solamente tenemos aceleración, ¿qué pasa? Si yo multiplico por la masa aquí y multiplico por la masa acá, no pasa nada. Esta masa con esta masa se cancela, es 1, no pasa nada. Pero ahora, si yo multiplico por esta masa, ¿aquí qué tengo? La fuerza, esta fuerza que tenemos acá. Entonces, como todo esto es aceleración por masa, es esta misma fuerza. Entonces, así conseguimos esta fuerza. ¿Y a qué es igual esta fuerza? A la fuerza de fricción, que es igual a mu S, el coeficiente de fricción estático, por la masa por la gravedad. Entonces, podemos decir que menos el coeficiente de fricción, es una fuerza resistiva, por la masa por la gravedad es igual a menos la masa por la velocidad al cuadrado dividido para 2 veces el desplazamiento. De acá, las masas se van a cancelar, masa con masa se cancelan, los signos negativos se van a cancelar, y nos queda que el coeficiente de fricción, si pasamos la gravedad a dividir, nos queda que el coeficiente de fricción estático va a ser igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado dividido para 2 veces la gravedad por el desplazamiento que se tuvo. ¿Sí? Entonces vean cómo ya podemos calcular el coeficiente de fricción porque tenemos todas las variables. La velocidad inicial, 60 millas por hora, llevada a pies sobre segundos, nos da 88 pies sobre segundo. Una milla tiene 5.280 pies y una hora tiene 3.600 segundos. Ahí ustedes pueden hacer la conversión rápidamente. Dividido para 2 veces la gravedad. Vean, ojo, estamos en el sistema de uso común en Estados Unidos. La gravedad en ese sistema se mide en pies sobre segundos al cuadrado. Y en pies no es lo mismo que en metros, entonces no va a valer 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. La gravedad vale en el sistema de uso común en Estados Unidos o en el sistema británico 32.1 pies sobre segundos al cuadrado. 32.1. Siempre cuando estemos trabajando en este sistema, pilas con la gravedad que vale 32.1 pies sobre segundos al cuadrado. Multiplicado por el desplazamiento que es 121 pies y eso nos da un coeficiente de fricción de 0.98. 0.98. Ahora, ya que conocemos el coeficiente de fricción estático, ¿sí? Que es el que hace que se detiene,
nos vamos a la otra pista, ¿sí? Suponiendo que la pista es la carretera, es obviamente del mismo material, entonces van a tener el mismo coeficiente de fricción. Entonces ya conocemos el coeficiente de fricción, lo que necesitamos es con ese coeficiente de fricción obtener la aceleración para con esa aceleración conseguir el desplazamiento. Vean, es prácticamente el paso contrario. Acá, partiendo del desplazamiento, llegamos al coeficiente de fricción. Ahora tenemos que, partiendo de este coeficiente de fricción, llegar a el valor de este desplazamiento. Entonces, hagamos. ¿Qué tenemos acá? Ahora la pista está inclinada. ¿Sí? El mismo carro, a la misma velocidad inicial, aplica la misma aceleración, aplica los frenos. Bueno, la aceleración va a variar un poco. Va a variar un poco porque ahora ya es un plano inclinado. ¿Sí? Entonces, aplica una fuerza, los frenos, y vamos a ver en cuánto se detiene. ¿Qué pasa? Ahora tenemos este plano inclinado. Este plano inclinado tiene un ángulo acá de 10 grados. Entonces, si nosotros, para evitar movimientos en Y, colocamos nuestro sistema de referencia paralelo, el eje X paralelo a el plano inclinado, y eso hace que en Y nunca se produzca movimiento. ¿Sí? Entonces, como tenemos fuerza de fricción, necesitamos conocer cuánto vale la fuerza normal. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Sí? Eso va a ser igual a la normal que apunta hacia arriba menos la componente del peso. ¿Por qué? Porque el peso siempre es perpendicular, siempre va hacia abajo, el peso viene hacia acá, derechito siempre, hacia el centro de la Tierra. Y acá estamos inclinados, entonces la fuerza del peso solo contribuye con una componente. ¿Cuál componente? La componente adyacente al ángulo que se repite acá. Acá se repite el ángulo teta. Entonces, esta es la componente adyacente que viene dado por el coseno del ángulo. Y esta va a ser la componente opuesta, que es con el seno del ángulo. Entonces, acá tenemos que la normal es igual al peso por el coseno del ángulo. Y entonces la fuerza de fricción sería el coeficiente de fricción multiplicado por la normal, que es la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Resolvemos para el movimiento en X, sumatoria de fuerza en X igual a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas actúan en X? Actúan. Ahora está la fuerza de fricción, vean que tenemos acá esta fuerza de fricción, y ahora el peso genera una fuerza sobre el sistema. Si estuviese horizontal, no generase nada. ¿Por qué? Porque fuese seno de 0 y el seno de 0 es 0. ¿Sí? Ahora, como está inclinado, el peso genera aquí una fuerza. Y como estamos en pendiente descendente, este peso, como el carro va descendiendo, el peso favorece ese movimiento. Igual a masa por aceleración. Y ya habíamos visto en el apartado pasado que la aceleración era velocidad inicial elevada al cuadrado entre 2 veces el desplazamiento. Si lo multiplicamos por la masa nos da la fuerza. Ahora vemos acá, aquí tenemos masa, masa, masa. Como es el mismo carro, es la misma masa, todo se cancela. Y no nos queda otra que simplemente despejar la distancia, porque todo lo demás ya lo conocemos. Entonces, acá decimos que la distancia va a ser igual, lo que hacemos es pasar el 2 veces la distancia a multiplicar todo esto, y luego todo esto que está multiplicando lo pasamos a dividir aquí a la velocidad al cuadrado. Simple, un despeje simple. Nos queda que el desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado, dividido para 2 veces la gravedad, que multiplica el coeficiente de fricción estático por el coseno del ángulo, menos
el seno del ángulo. Y eso nos da, a ver, aquí la escribí en inglés, le voy a cambiar rapidito. Aquí no fit, FPS. Una distancia de 152 pies. Vean, ¿por qué es mayor esta distancia? Porque el carro va en una pendiente descendente. Y en esta pendiente descendente hay una componente del peso que favorece el movimiento y hace que se desplace un poco más. ¿Sí? La fuerza de fricción va a ser un poco más pequeña y hace que el movimiento no se detenga tan rápido o en tan poca distancia, sino que necesite más distancia para detenerse. ¿Qué pasaría si la pendiente fuese ascendente? Es lo contrario, entonces necesitaría menos distancia. A ver, resolvamos este otro ejercicio que tenemos acá. Veamos. Dice, un bloque de masa M1 sobre una superficie horizontal rugosa se conecta a una bola de masa M2 mediante una cuerda ligera sobre una polea ligera sin fricción, como se muestra en la figura. Al bloque se aplica la fuerza de magnitud F en un ángulo θ con la horizontal, como se muestra, y el bloque se desliza hacia la derecha. El coeficiente de fricción cinético entre el bloque y la superficie es μ sub k. Determina la magnitud de la aceleración de los dos sujetos. Primero, vamos a observar algo. Aquí no tenemos valores numéricos por ningún lado. Entonces, ¿qué problema tenemos? Ninguno. No hay ningún problema con que no tengamos valores numéricos. Podemos resolver este problema de forma algebraica. Nos va a quedar simplemente una expresión algebraica. Pero, normalmente, estos problemas son más interesantes. ¿Por qué? Porque al final el resultado nos queda una variable la que necesitemos conocer en función de las otras variables que están implicadas en el sistema. Y eso nos hace ver de una mejor manera cómo va a ser la influencia de cada una de esas variables sobre el sistema. Es decir, yo puedo decir, ¿qué pasa si la masa aumenta? Si la masa disminuye, solamente viendo ese resultado, puedo decir, si la masa aumenta, irá más rápido. Si la masa aumenta, se detendrá. Puedo llegar a muchas conclusiones. Puedo decir, bueno, si la masa disminuye, tengo que aumentar la fuerza. Si la masa aumenta, puedo usar menos fuerza, por ejemplo. ¿Sí? Puedo analizar y ver desde una perspectiva más amplia cómo podría yo modificar el sistema de forma tal de obtener diferentes resultados. ¿Sí? Entonces, por eso es más interesante. Cuando simplemente tenemos numeritos, resolvemos para un numerito y ya. A la final tenemos un valor de la aceleración, un valor de la velocidad, un valor de la fuerza, un valor de la tensión, un valor del ángulo, para una configuración en específica, pero no nos da más información a partir de ahí. Cuando resolvemos de forma algebraica, tenemos la expresión general y a partir de esa expresión general podemos resolver para cualquier caso particular. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver este problema, queda de forma algebraica. ¿Qué vemos? Analicemos, tenemos dos bloques que están unidos por una cuerda ligera. Cuando dice cuerda ligera, nos dice que la cuerda no tiene masa. ¿Sí? Esa es la conclusión. Y una polea ligera. ¿Qué quiere decir? Que la polea tampoco tiene masa para no añadir problemas de torques por fricción. Y no tiene fricción. Al no tener fricción, no tener masa, quiere decir que las tensiones a ambos lados van a ser exactamente las mismas. Si las tensiones a ambos lados son exactamente las mismas, entonces la aceleración en los dos casos es la misma.
¿sí? La aceleración variase si varían las tensiones a ambos lados. Ahora, tenemos esta fuerza aplicada con este ángulo θ. Y nos dicen que existe un coeficiente de fricción cinético, μ sub k, entre la mesa y el bloque. Entonces, nos piden determinar la magnitud de la aceleración de los dos objetos. Como sabemos, vamos a tener la misma aceleración para ambos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, nuevamente, vean que aquí ya no nos dicen dibujen diagrama de cuerpo libre, pero realmente necesitamos dibujar los diagramas de cuerpo libre. Entonces, para el objeto que está colgando, nuestro diagrama de cuerpo libre nos dice que vamos a tener una tensión hacia arriba y un peso hacia abajo. ¿Sí? Como un objeto que está colgando, no tiene más ninguna fuerza actuando sobre él. La sumatoria de fuerza en Y igual a masa por aceleración en Y, nos queda que será tensión menos el peso igual a la masa por la aceleración que se produce en todo el sistema, porque va a ser la misma en este caso. Ahora, analizamos para el otro bloque, que ya tiene un poco más de fuerza, entonces hay que analizar un poco mejor. Acá tenemos, vean, tenemos el bloque, como tenemos coeficiente de fricción, nos interesa saber el valor de la normal, ¿sí? Entonces, acá tenemos varias fuerzas. Tenemos la normal, tenemos el peso, y ¿qué más tenemos? Tenemos otra fuerza. No, profe, está moviéndose en la horizontal, solo está la normal hacia arriba y el peso hacia abajo. Si no existiesen más fuerzas aplicadas, sería así. Pero vean, esta fuerza que se aplica acá, en esta dirección, genera esta componente de la fuerza en la dirección vertical y esta componente de la fuerza en la dirección horizontal. Entonces, esta fuerza en la dirección vertical también aporta a el movimiento vertical. Entonces, cuando sumamos la fuerza tenemos que sumarlas todas las que existen. Entonces existe hacia arriba la normal más la componente en Y de la fuerza y hacia abajo el peso. Entonces, si decimos, bueno, primero hacemos sumatoria de fuerza en X. En X, ¿quién va a estar? Existe la fuerza de fricción, que en este caso es contraria, porque si el movimiento lo estamos llevando hacia acá, entonces la fuerza de fricción iría hacia la izquierda. Tenemos fricción hacia la izquierda, tensión hacia la izquierda, porque la tensión acá se opone al movimiento, y tenemos la componente en X de la fuerza hacia la derecha. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Fuerza por el coseno de teta menos la fuerza de fricción cinética menos la tensión. ¿Igual a qué? A la masa 1 por la aceleración. Vean que las dos aceleraciones son exactamente las mismas. ¿Debido a qué? Repito, debido a que la polea no tiene masa, no tiene fricción, y que la cuerda es una cuerda que no tiene masa y es inextensible, ¿sí? Entonces, la tensión será igual en ambos lados y la aceleración también será la misma. Ahora, vean, ya tenemos una ecuación con aceleración, una ecuación más con aceleración. Dos ecuaciones con aceleración. Tenemos la tensión en las dos. Sumatoria de fuerza en Y, necesitamos calcular cuánto vale la normal. La normal va a ser igual a ¿qué? Cuando hacemos la sumatoria de fuerza en Y, nos damos cuenta que tenemos el valor de la normal más la fuerza multiplicada por el seno del ángulo con el que está siendo aplicado, menos el peso de ese objeto. Igual a 0 porque el objeto no está saltando, ¿sí? No se está moviendo en Y. Está siendo arrastrado en la horizontal, aunque haya una fuerza, una componente de la fuerza en Y. De acá tenemos que la normal va a ser igual al peso menos la fuerza multiplicada por el seno del ángulo. Ahora lo que hacemos es sustituir todo
bueno, no habíamos calculado el valor de la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es el coeficiente de fricción cinético por la normal, donde la normal vale peso menos la fuerza por el seno del ángulo. ¿Sí? Al sustituir nos queda básicamente esto. La fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción que multiplica a la masa 1 por la gravedad menos la fuerza por el seno del ángulo. Y ahora sí, podemos sustituir todo en una misma ecuación. ¿Qué lo hacemos? En esta ecuación de acá tenemos fuerza, la sustituimos acá y listo. Y podemos, bueno, de acá despejar la tensión, despejamos tensión de acá, pasamos esto hacia el otro lado y nos queda masa 2 por la aceleración más masa 2 por la gravedad. Esto que tenemos acá, que sacamos factor común. Entonces, sustituimos todo acá, negativo porque aquí está negativo, y nos queda que la fuerza por el coseno del ángulo menos el coeficiente de fricción que multiplica a la masa 1 por la gravedad menos la fuerza por el seno del ángulo, menos la masa 2 que multiplica a aceleración más gravedad igual a masa 1 por A. De acá hacemos propiedad distributiva, simplemente este por este y este por este, y pasamos al otro lado masa 2 por aceleración, que vendría a sumar acá. Al final, ustedes les dejo para que hagan este despeje. Si tienen algún problema, me lo consultan y yo les aclaro cualquier problema que tengan, cualquier duda que tengan, pero esto es simplemente un despeje de una variable en una ecuación lineal. No tiene absolutamente ninguna dificultad. Nos va a quedar aceleración igual a fuerza por el coseno de teta más el coeficiente de fricción por el seno de teta. Menos, lo que hacemos es sacar factor común. Vean que aquí, este y este lo sacamos con factor común y nos queda coseno, menos con menos da más, coeficiente de fricción por el seno de teta porque la F está afuera. Menos masa 2 menos el coeficiente de fricción por la masa 1. Sí, eso lo metemos en un paréntesis, pero ahí no hay ningún factor común sacado. Y de este lado, cuando pasamos masa 2 por aceleración, que está negativa, hacia el otro lado positiva, podemos sacar factor común, la aceleración, y nos va a quedar masa 1 más masa 2 que pasamos a dividir. Y esta es la expresión que nos dice, que nos representa la magnitud de la aceleración. Vean acá, si nosotros aumentamos las masas de los objetos, la aceleración va a disminuir. Si nosotros disminuimos las masas de los objetos, ¿qué va a pasar? Sí, exacto. Si disminuimos, la aceleración aumenta. Es lo contrario de que si la aumentamos. ¿Sí? Vean, es una relación inversamente proporcional. Si el que está acá abajo aumenta, la aceleración disminuye. Si el que está acá abajo disminuye, la aceleración aumenta. ¿Sí? También es proporcional a la fuerza. Si la fuerza aplicada es mayor, entonces la aceleración va a ser mayor. Si la fuerza aplicada es menor, la aceleración va a ser menor. ¿Por qué? Porque con la fuerza la aceleración es directamente proporcional y con las masas la aceleración es inversamente proporcional. Bueno, chicos, hasta aquí les dejo estos ejercicios. Les recuerdo que estoy a su entera disposición para las tutorías. Solo tienen que agendarla en el SGA, agenden su tutoría y les resolveré cualquier duda que ustedes tengan. Chao chicos, nos vemos en la próxima clase. Bye bye.